Amigos de 724 Noticias, hoy me encuentro con el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, en esta 38ª Feria del Libro, al cual pues los saludo con mucho gusto. ¿Cómo se encuentran? Pues contentísimo de estar en la FIL, que está como todos los años espléndido, y muy ilusionado de reencontrarme con amigos, ver lecturas, comprar libros, en fin, estoy muy contento de estar y gracias por la oportunidad de estar con ustedes en el noticiero. Al contrario, y bueno, es que él es el autor precisamente de qué justicia queremos a través de Editorial Trillas. Y es precisamente lo que yo le quiero preguntar, ¿por qué el nombre del título en un México que de alguna manera está viviendo una situación desde el punto de vista jurídico compleja Sí. en su democracia? Mire, yo compilé varios artículos, se los presenté a los amigos de la editorial Trillas y entre ellos y yo hicimos una selección de sus artículos y tratamos de presentar aquellos que le dieran un carácter, no de divulgación, porque a veces esa palabra la tomamos con un entendido peyorativo, pero sí la posibilidad de que un número muy amplio de personas que no han estudiado derecho, que no tienen una experiencia técnica en el derecho, pudieran comprender estos conceptos. Básicamente el libro gira en torno a dos cuestiones. Uno, el asunto del Estado de Derecho que dice usted, y dos, la situación de la justicia dentro del Estado de Derecho. Entonces lo que yo trato de hacer es contribuir a un debate público con algunos conceptos, con algunas reflexiones para que las personas se informen y sepan un poco o puedan, me gustaría mucho que participaran en la vida política del país, cada quien en el frente que pueda. Es difícil, don José Ramón, hablarle, digamos, a un auditorio, sobre todo en estos temas y en esta especialidad que resulta muchas veces compleja de ¿Cómo no? entender para el ciudadano de a pie ¿Cómo no? y explicarlo a través de un especialista que fue impartidor incluso de justicia en el máximo tribunal del país. Fíjese que sí, las mediciones que se han hecho, y es triste decirlo, pero así es, son mediciones que muestran que el nivel de conocimiento jurídico, déjenme decirlo, de cultura jurídica del país es muy bajo. Las personas no distinguen entre policías, jueces, agentes del Ministerio Público. Y claro, como el decisor final es un juez, el que libera, el que encarcela, el que sanciona es un juez, se carga toda la influencia sobre ese juez. Y esto sí es un problema muy delicado, problemas de la policía, problemas de los ministerios públicos, problemas de los peritos, todo siempre es el juez. Y eso sí creo que se ha generado esta situación. Entonces, tratar de explicarle a las personas, mire, no, distingamos, esto es de aquí, esto es de acá, estas responsabilidades son de los jueces, estos problemas de corrupción son de los jueces, pero no todos son de los jueces. Sí, tiene usted razón, es muy complicado, insisto, por un desinterés en los temas jurídicos y una falta de conocimiento de lo que sería posible para entender los elementos jurídicos. En este libro que usted es el autor precisamente, en algún momento, por ejemplo, conocedor de las leyes, impartidor de justicia, y de repente puede aquí en este libro reflejar de alguna manera frustración por lo que se está viviendo en la actualidad a través de un gobierno que se volvió aliado, digamos, de uno de los poderes y que el otro de alguna manera está siendo debilitado para que en algún momento se tenga el control desde el Ejecutivo. Mire qué buena pregunta, no lo había pensado, pero yo creo que sí, porque yo me he dedicado toda la vida al derecho, he tratado de estudiar, he tratado de trabajar de la mejor manera posible en el derecho, y sí es frustrante ver que cosas, decisiones que uno suponía que habían alcanzado ya un cierto nivel y que tenían un beneficio para las personas, están siendo destruidas francamente. Voy a poner un ejemplo, llegar a tener una carrera judicial donde las personas que quieren ser jueces, magistrados, ministros, hayan seguido trayectorias, se hayan preparado, hayan tomado cursos, hayan hecho exámenes, etcétera, para que de repente diga, bueno, todo esto desaparece, vamos a hacer una elección y que el pueblo decida qué está bien y qué está mal. Sí, la verdad sí, esa es una parte, como lo dice usted, frustrante, triste, porque esfuerzos de muchos años se destruyen. O esta otra idea de una construcción de los derechos para las personas, que las personas sepan que tienen derecho a educación, salud, todo eso se termina y parece que estamos únicos y exclusivamente frente a regalos que hace el gobierno, cuando no el presidente de la República, en esta muy distorsionada explicación, y es lo que se genera. Entonces sí, se lo digo, y qué bueno que lo produce, es muy frustrante ver esta degradación de la situación jurídica del país.
Y quizá esta frustración, digamos, que se puede ver aún más acentuada cuando desde un micrófono se utiliza a quien está en el poder diciendo que el pueblo decidió tal, cuando nosotros estamos viendo de alguna manera que el pueblo está completamente ajeno muchas veces a esta situación, a estas decisiones, y siempre es contra el pueblo o con el pueblo, pero de alguna manera no llega a buen puerto decisiones de una sola persona. No, yo creo que tiene usted toda la razón. Mire, yo creo que de los grandes avances que ha logrado la democracia en la segunda mitad del siglo XX y lo que lleváramos, es decir, es llegar a la idea de que las mayorías no pueden arrasar a las leyes, que la legitimidad de una votación no es suficiente para imponerle a todos lo que esa mayoría decide. No porque si sea mayoría puede obligarse a las personas a que hagan, a que crean, a que decidan en lo que la mayoría cree. Y en eso precisamente consisten los frenos y los contrapesos que impone la judicatura. Un juez protege a la población, a los individuos que integran esa población, mediante decisiones para proteger sus derechos. Si la autoridad le quiere quitar a alguien su propiedad, si le quiere restringir su libertad de tránsito, de expresión, etcétera, la decisión del juez es decir, calma, calma. Eso no lo puede hacer la autoridad por importante sea, porque esa persona tiene un derecho humano. Yo creo que entonces este discurso de los jueces no han querido construir derechos humanos es precisamente al revés. Habíamos logrado, no le digo ni que perfecto, ni que todos, ni que estábamos en un mundo. Al contrario, era necesaria una gran reforma judicial, pero no esta. Pero los jueces sí habían dicho, esto no le pueden hacer a estas personas, hay que protegerlas, etc. Yo creo que lo que estamos viendo es un ejercicio deliberado de apropiación de la judicatura para eliminar a los frenos y contrapesos, como también lo estamos viendo en otra instancia con la eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información, con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con la Comisión de Competencia Económica. Lo que estamos viviendo es un fenómeno de concentración de poder para que muy pocas personas decidan por todos nosotros bajo el discurso de que lo están haciendo por el pueblo. Yo creo que, por ejemplo, solo en el caso de la justicia, el que más va a sufrir es la población nacional, la población que menos tiene, porque se van a encontrar que ni siquiera van a poder acceder a esos ámbitos de la justicia que eran malos, que eran mejorables sin duda, pero ni siquiera eso va a existir porque vamos a encontrar jueces que van a responder a quienes los pusieron en el cargo y no a las determinaciones de las leyes aprobadas democráticamente. Y que ya me respondió precisamente a esta pregunta de la desaparición de los 7 órganos autónomos de momento. Pero entonces vendría la siguiente y última pregunta, don José Ramón. Aquí menciona que probablemente vayamos hacia una dictadura como país, es decir, cambiar esta democracia que de alguna manera hacía contrapesos, había elecciones de una manera, si bien perfectibles, pero de alguna forma se mantenía la decisión de quienes, de la mayoría de la gente. Vamos hacia una dictadura desde su perspectiva, desde todo lo que vivió usted en el pasado cuando fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que hoy en día pues ha participado incluso en actos de activismo donde dice o usted está viendo algo que quizá la población no, pero que en este libro nos puede describir si vamos a una dictadura. Hay un grado que es sutil y es lingüístico, pero es un sistema autoritario, un sistema dictatorial. Yo creo que de seguir las cosas como vamos, iríamos a un sistema autoritario, es decir, un sistema que desde luego reduce las libertades, concentra el poder, acalla las voces disidentes. De ahí, la siguiente etapa, si esto sigue empeorando, sería una dictadura. Yo lo que veo es signos de que si esto avanza en la dirección en la que va, podríamos ir a un autoritarismo exacerbado. Todavía no sé si esto después evoluciona hacia una dictadura, pero sí me parece que una desaparición de órganos constitucionales autónomos, un acallamiento de las minorías, la forma en la que se ha estado forzando a diputados, a senadores, a los magistrados del Tribunal Electoral, etcétera, a forzar sus decisiones, etcétera, sí me parece que es una concentración brutal del poder y a eso sí se le llama en el lenguaje ordinario, no estoy queriendo ofender a nadie, en el lenguaje ordinario se le llama a eso un sistema autoritario de gobierno. Finalmente, don José Ramón, ¿algo más que desea agregar? No, pues agradecerles a ustedes la oportunidad del libro. Le digo, entre los amigos de Trillas y yo tratamos de presentar estos elementos
para que un número grande de personas pueda tener herramientas de comprensión, participen en la discusión pública, en el diálogo público, tengan su posición y pues entre todos tratemos de construir una sociedad mejor, lo mejor que se pueda en los tiempos tan complicados que está viviendo el país y el mundo. Y que este libro, por supuesto, nos va a despejar muchas dudas desde la perspectiva de alguien con toda la experiencia, sobre todo en la impartición de justicia. Don José Ramón, muchísimas No, gracias por gracias a estos usted por la minutos. oportunidad, de verdad.